En Banco Credicop nos conectamos con Credicop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos. Bájate la aplicación. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Y este programa lo vamos a dedicar a lo previsional y también un poco a lo salarial, pero más concretamente, ¿qué está pasando con las jubilaciones? ¿Qué se pretende reglamentar? ¿Qué se pretende modificar? ¿Estamos empezando a estar un poquito mejor o no? ¿O la cosa está, la verdad, tan mal, nos han dejado la cosa tan mal que va a costar muchísimo más? De cualquier manera, lo importante no son soluciones mágicas, porque ya sabíamos desde antes que estas soluciones mágicas no iban a existir, pero sí hacia dónde vamos, pero sí la coherencia que tiene que tener un gobierno que va a pedir que todos hagamos un esfuerzo y que aquellos que tenemos una responsabilidad desde el punto de vista social, político, gremial, podamos transmitir esta necesidad en un marco de coherencia. ¿Coherencia qué significa? Que si todos ponen, todos ponen. Los que menos tenemos, menos ponemos. Los que más tienen son los que más tienen que poner. Eso es coherencia y eso es lo que permite, en definitiva, hacer un esfuerzo y aunar criterios. El resto, lo que no se pueda explicar en lo político, lo que no tenga algún sentido en lo político, desde el punto de vista de la justicia, no va a poder ser llevado adelante. Y en ese sentido el gobierno hasta el momento viene jugando bien, en una situación difícil, pero donde viene siendo coherente con su campaña electoral y con sus promesas. A pesar de que distintos medios tienden a decir que no, inclusive, ¿no?, distintos personajes del gobierno anterior se enriedan en sí mismos criticando lo que antes hacían, diciendo que está mal lo que antes, porque ellos lo hacían, estaba bien. Bueno, vamos a pasar directamente a los números, porque a su vez hoy tenemos un invitado que sabe de lo previsional y lo sabe ya desde hace bastante tiempo. Tenemos a Mariano. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Bien. Nos trajiste numeritos interesantes, sí, como ¿no? todos los días. Sí, bueno, a ver, esto que decías de cuál era la política que había planteado Alberto Fernández en la campaña, de algún modo la está llevando adelante. Hubo un paquete de medidas desde el inicio del gobierno que apuntaron a dos focos. Una, cobrar más desde los sectores de mayor capacidad contributiva, aumento de derechos de exportación, recuperación de las alícuotas de bienes personales, anulación de la reducción de ganancias a las empresas, bueno, una serie de medidas que tienden a generar mayor recaudación para el Estado. Y hubo otras políticas... Esas son Robin Hood hasta ahora. Claro. Hubo otras políticas que también podrían ser Robin Hood, pero que nosotros vemos un poco módicas, que no van a tener mucho impacto. Si bien en lo personal, los sectores de menores recursos le puede generar un alivio, una recuperación de su poder adquisitivo, en términos agregados de la demanda agregada, no va a tener tanto impacto como para dinamizar la economía y volver a la senda del crecimiento. ¿Cuáles son estas políticas? Bueno, la primera que se implementó fue el bono a los jubilados, claro, de 5.000 pesos, 2 bonos, y el aumento del 13% que se anunció para jubilaciones mínimas y de manera descendiente a medida que suben los ingresos, que compuesto por un 2,3% más 1.500 fijos. La otra política fue el aumento al sector privado de 3.000 pesos a partir de enero,
y se suma 1.000 pesos más en febrero, 4.000 pesos, que es una suma fija que queda parte del salario a cuenta de la renegociación de las paritarias. Y la otra, sumado a lo de las jubilaciones, la mejora de la UH y el plan alimentar, que le da 4.000 pesos a las familias por un hijo y cuando tienen más de 2 hijos, 6.000 como tope por esos 2 hijos. Estas medidas que son positivas y generan cambios, vamos a ver ahora los números en términos de cada uno de los sectores, es lo que nosotros planteamos que no va a generar un crecimiento económico, va a hacer falta otras políticas para que la economía reactive. Y esta nueva política del gobierno tiende a, en el medio de la crisis económica que todavía persiste, apuntar los recursos a los sectores de menores ingresos. O sea, resumiendo, vos no ves medidas, hasta el momento, medidas que sean contradictorias con lo que todos nosotros bancamos en la campaña y el gobierno prometió. No, contradictorias no, porque se captan más recursos de los sectores de mayor capacidad contributiva y se redistribuye a los sectores de menor capacidad de consumo, los sectores más postergados. Lo que sí vemos es que es insuficiente y hay una franja de los sectores medios que habría que empezar a implementar políticas porque en términos políticos esto puede generar un problema. Recordemos, y ahora si quieren vemos los números, que venimos de 4 años muy complicados con caídas del poder adquisitivo, tanto en el salario como en las jubilaciones. Ahí yo traje la placa número 1, se puede ver, solo hay que seguir la tendencia, ¿no? Más allá del electrocardiograma, lo que se ve es que de diciembre del 2015 al final del gobierno de Macri, el salario registrado el salario registrado del sector privado cayó 16%. ¿Sí? Es una caída significativa en 4 años, centrado más que nada en el 2016 y desde el 2018 en adelante. Estás hablando siempre de un promedio. Este es el promedio, exactamente. Hay sectores que cayeron mucho más, otros que pudieron mantener un poco más. En promedio cayó 16%. La política de Alberto Fernández de dar sumas fijas generó un cambio. Fíjense cómo al final de la curva hay una remontada que recupera el poder adquisitivo 16%, situándolo en niveles similares a los del inicio del gobierno de Macri, pero ahí está el tema también de lo que decía, al ser sumas fijas, el impacto en los salarios menores es mayor, pero en los de sectores medios y altos no estoy hablando de sectores de la clase dominante, sino de un salario de 50.000, 60.000, 70.000 pesos, que son para una familia necesarios para vivir, el impacto es muy menor. En promedio, entonces, recupera bastante el salario con esta medida. La otra que trajimos para discutir es la de la jubilación. Ahí fíjense también la pérdida de las jubilaciones durante el gobierno de Macri fue del 20%, ¿sí? Fíjense que la curva es más empinada hacia abajo. Lo que cambia, fíjense, el pico ese está asociado directamente al bono que entregaron en noviembre y diciembre, un aumento muy fuerte. Recordemos la jubilación, esto es la jubilación mínima. La jubilación mínima está bastante el aumento en 14.000 pesos, 5.000 pesos por mes es un aumento muy fuerte. Después, como era una suma fija y por única vez, por 2 veces, cae. Y lo que genera la actualización de la jubilación, de la anulación de la movilidad, pero esta nueva movilidad que le dio el gobierno de 2,3% más 1.500 es una recuperación del 10%, ¿sí? En marzo. Es una recuperación modesta, como vemos, después de la caída del 20% del gobierno de Macri. Y la última filmina para discutir que teníamos es la de la AUH, que si uno la empalma con la política del plan alimentar, tiene distintos efectos. Recordemos, el plan alimentar es una suma que se les da a los que tienen un hijo de 4.000 pesos y más de 2 hijos 6.000 pesos, mientras esos chicos sean menores de 6 años. ¿Sí? La UH es hasta 18, esto es para menores de 6.
Si miramos la UH, cayó también 20% porque tenía la misma movilidad que la jubilación. La recuperación con el 13% que anunció el gobierno es de 10%. Ahora, si uno le empalma el plan alimentar, ya cambia la situación. A los que tienen un solo hijo, les duplica el ingreso en términos reales. ¿Sí? De lo que recibían antes, fíjense, es la curva más alta, le duplica el ingreso estos 4.000 pesos. A medida que uno tiene más hijos, como es una suma fija, el aumento es menor, pero significativo. Miren, para una familia que tiene 4 chicos, genera un aumento del 50% respecto de 2015. Es muchísimo. Es una buena suma para las familias en términos de distribución. Ahora, lo que decía, en términos agregados, todas estas medidas son apenas un punto y medio del Producto Bruto, ¿sí? Es un poquito más del 2% del consumo privado. No es una política que vaya a hacer el puntapié. Bueno, a eso yo te iba a ver, cuando vos decís, las medidas que ha tomado el gobierno resultan todas Robin Hood, pero vos decís, claro, no alcanza. Entre que sean, no sean contradictorias y que no alcancen, hay en el medio todo un terreno donde yo te tendría que preguntar, che, y si no es esto solamente, ¿qué es lo que falta? Pero ¿qué es lo que falta? No en términos ideales, porque uno podría decir un montón de cosas y desde la gestión real y desde el poder real te pueden decir, es imposible. ¿Hay algo que sea posible de hacer que no esté haciendo el gobierno y que debería hacer en términos de, siempre he pensado en términos de mantener la gestión y sobre todo mantener un consenso que le permita gobernar, ¿no? Claro, hay una serie de políticas que se pueden implementar o por lo menos empezar a, ya lo discutimos la otra vez, plantear cuál es el horizonte de desarrollo de la economía. Digamos, lo que hace falta es cuál es la zanahoria para que arranque la inversión, ¿no? Inyectar más, habría que tener políticas un poco más activas para inyectar más dinero en la economía. Por ejemplo, y eso es a través del salario. Si la política va a ser de sumas fijas, eso es lo que va a tender a generar más recursos en los que menos tienen, que lo que hacen es volcarlo al consumo de alimentos, y eso no genera reactivación de la economía. Por eso es importante también que en las paritarias generen aumentos no solo de sumas fijas, sino en porcentajes, para que todos los eslabones de los sectores, los trabajadores, dinamicen la economía. Eso, desde la perspectiva del gobierno, tiene un problema en términos de la inflación, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que dicen? Si nosotros aumentamos los salarios de todos los sectores de la economía, va a ser más fácil que los empresarios que quieran aumentar puedan convalidar esos precios. Sí, bueno, está bien. Esto último que vos decís, si aumentan los salarios, entonces aumenta el costo de la producción de determinadas mercancías y por lo tanto se aumenta el precio de la mercancía. Vos sabés mucho mejor que yo que la composición que tiene el salario en la mercancía no tiene un carácter automático ni mucho menos, sino que esos costos son un porcentaje. En algunas ramas de la industria y en servicios, algún porcentaje menor. Menor, sí. O sea, porque lo que se tiende a pensar erróneamente es que no, lo que pasa es que aumentan 12% los salarios, aumenta 12% el producto. Si fuera así, estaríamos en el socialismo, digamos, claro. ¿no? Digamos. Sí, el razonamiento sería, los empresarios van a aumentar todo lo que pueden, independientemente de sus costos. Entonces, si hay demanda, los empresarios van a aumentar más fuertemente. Es lo que pasaba en algún momento durante el gobierno de Cristina, cuando había fuerte aumento de la UH, aumentaban más los alimentos. No por aumento de costos, sino por los empresarios siempre van a querer vender al mayor precio. ¿Sabe qué pasa? Que es como vos decís, pero cuando uno requiere un aumento de salario, lo requiere porque él necesita eso para subsistir. Es la puja distributiva. Es la puja distributiva, Exactamente. pero no hay una especulación política, no existe una especulación política. Claramente. Se necesita. Ahora, cuando el sector patronal dice, no, yo tengo que aumentar todo lo que me aumentaron de salario, nos está jodiendo, Exactamente. digamos, de alguna forma. Y para eso hoy tenemos un invitado
que es Fernando Montero, secretario jubilado de FOETRA, con una gran trayectoria militante en el campo popular, ¿no, Fer? Sí, estaba escuchándolos a ustedes y yo decía, bueno, evidentemente este gobierno que pasó, que fue uno de los peores de la historia del país, nos dejó un campo minado, no dejó tierra arrasada, dejó un campo minado con 300.000 bombas, que cada una que te explote va a ser paradójicamente utilizada por el enemigo como que vos estás haciendo mal las cosas, entonces por eso te explotan las bombas. Yo creo que realmente han dejado un país con el doble de miseria, con el doble de desocupación, con el doble de todo lo que significa deserción escolar, todos los parámetros absolutamente arruinados. El gobierno que está ahora se propuso dos cosas. Primero, parar la miseria, parar el hambre y ver qué hacemos con una deuda de 180.000 millones de dólares que supuestamente habría que pagar en 4 años a razón de más o menos 40.000 millones de dólares por año, imposibles. Entonces, de acá a fin de marzo, lo que se dijo, de acá a fin de marzo, y creo que esto lo planteó muy bien Cristina en Cuba, vamos a ver qué pasa con la deuda, qué pasa con el FMI. Yo creo que Cristina puso bien el eje en la discusión sobre la ilegalidad de esa deuda, sobre la forma absolutamente anticonstitucional en que se formó. Además planteó con claridad dos temas que son centrales, que me parece que hay que debatirlos políticamente, hay que generar un debate, porque esto desde las técnicas económicas no se va a resolver si se prioriza el mercado o se prioriza el Estado. Creo que estamos en una política donde se va a priorizar que lleva la conducción del proceso tanto social, político, económico, sea el Estado. Y a partir de ahí tenemos que ver entonces cómo nos alineamos. Creo que, por supuesto, hay que prepararse para hacer movilizaciones en forma muy rápida, a partir de que se delinean bien los campos donde el enemigo va a querer jugar. El enemigo dijo que hay un ajuste a nivel de las jubilaciones, es mentira, y 5.000 millones de pesos por mes dice que de ajuste. Al contrario, los compañeros del CEPA han planteado muy bien que lo que era tanto por movilidad como por inflación se iban a pagar en este semestre 930.000 millones de pesos. Y esta fórmula que se elaboró actualmente para distribuir el ingreso de ANSES da 970.000 millones de pesos, o sea, 40.000 millones de pesos más, porque lo que hace Clarín y Nación, que ya cuando salió la emergencia solidaria, planteó que esto iba hacia un ajuste a los jubilados inmediatamente, es no tomar lo que bien planteó el compañero de 5.000 pesos, que eso significa un aporte de ANSES de 30.000 millones de pesos a nivel de los jubilados, Fernando, y 45.000 millones de pesos a nivel de la UH. Está muy bien, pero a ver, para acá salió un cachito, déjame. ¿Qué pasa con el consenso político? O sea, ¿cómo está cayendo esto en los juegos? Esto que vos planteás con tanta claridad, digamos, estas medidas que estamos diciendo acá son a favor de... ¿Qué consenso político están generando que nos permita, que nos permita generar una base de sustentación? Bueno, el problema es que yo creo que si se resuelve... Hay un tema que es central. Si uno mira desde el punto de vista de la capitalización política, empezaría por los sectores medios, por los sectores que forman opinión, por los que, digamos, en definitiva mueven el... Creo que se tomó por donde realmente hay que tomarlo independientemente sin especular, porque si uno empieza por los jubilados, el decil de los jubilados que distribuían ANSES 5%, ahora pasa a ser el 8,6%. Hasta el sexto decil, desde los que ganan menos hasta los que ganan más, hasta el sexto decil, separando por 10% cada total de los jubilados, ganan mucho más, casi el doble de lo que ganaban antes. La distribución hacia ellos, en vez de ser el 5% de la torta, va a ser el 8,6 hasta el 9. Y el decil más alto
Entre el noveno y el décimo decil, los que más ganan a partir de los 40.000 pesos hasta los barbaridades que ganan Poder Judicial y Cuerpo Diplomático, eso se llevaban el 45% de lo que distribuía ANSES. Ahora se va a llevar el 20% de lo que distribuía ANSES. O sea, Sí, se casualmente, modifica totalmente la relación. Te entiendo. Y pero aún casualmente así, son sectores sabiendo que forman, los jubilados son votaron sectores por que- Macri. Son sectores, pero justamente sabiendo también que los sectores a los cuales se les va a aplicar la reducción, y con esto no te digo que yo estoy en contra, estoy a favor de esto, son sectores que tienen también una cuota de poder, ya sea desde la formación de consenso supuesto. social, ya sea desde el poder real, ¿no? Porque estamos hablando de los judiciales, estamos hablando de los jueces, estamos hablando que se van a poner en pie de guerra. Sí, por supuesto. Entonces, esto que vos estás planteando o que estamos analizando en esta mesa, hay que bancarlo. Hay que bancarlo por eso, precisamente por eso. Estamos hablando que estamos beneficiando a un sector que mayoritariamente votó por Macri, ¿no? Y además estamos perjudicando al sector que le dio el sustento jurídico y legal a todo el macrismo con el lawfare y todo lo demás. Ahora, tenemos que jugar nosotros. Nosotros tenemos que saber que el gobierno está haciendo las cosas que corresponden, lo que prometió que iba a hacer lo está haciendo. El planteo de Cristina es clarito, hay que renegociar en los términos que nos convenga a nosotros con la deuda. Hay que priorizar al Estado por encima del mercado, hay que dar vuelta a la tortilla. ¿No te parece que entonces tenemos que establecer, en este caso, entre el movimiento obrero organizado en general, los movimientos sociales, tenemos que establecer un mayor nivel de diálogo y un mayor nivel de sincronía y de organización que nos permita saber qué es lo que va a venir, cómo se va a hacer, y por lo tanto, cómo generar el marco político necesario para que esto pueda llevarse adelante sin sufrir los embates, o por lo menos pudiendo resistir los embates de todos estos sectores. ¿Sí? Nos gustaría poder conocer también los tiempos de todo esto y poder trabajar en sincronía. Yo creo que hay un plan, ¿eh? Yo estoy convencido que hay un plan, que en la medida que... porque además, bueno, podés poner las cartas en la mesa con los mayores taures del mundo. Es decir, estás jugando con el enemigo, estás en un juego de baraja con el enemigo. Vos tenés que plantearte, una vez que se den el marco de la pelea, el campo de batalla, ahí tenés que empezar a plantear después cómo vamos a jugar, cómo va a jugar el pueblo, qué incidencia va a tener el movimiento obrero. Bueno, tenemos que jugar todos, porque tiene que ser... Si no hay protagonismo popular, no salimos de acá. Y ojo, eso está claro. Y ojo que Fernando está planteando el enemigo, no está planteando el adversario. Y viniendo de un peronista histórico, está teniendo una definición muy fuerte, ¿no? Sí, no, yo Son intereses creo que estos tipos ataron toda la injusticia a una deuda impagable. Entonces nos dejaron un campo absolutamente minado que solamente se resuelve y se destraba con el protagonismo popular, la participación organizada, si no, no hay tutía, ¿no? Con técnicas de manejos macroeconómicos no lo vamos a resolver. Desde la economía, y desde la economía como vos la entendés, Mariano, como una cuestión de carácter... De correlación de fuerzas. De correlación de fuerzas. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Sí, a ver, para conseguir un buen acuerdo, lo que discutíamos hoy en la mesa, hay tres opciones: tener un buen acuerdo, un mal acuerdo o un default. La opción del mal acuerdo no es viable, porque el mal acuerdo es lo que hizo Grecia y tuvo 15 años de caída del producto, lo que hizo Cavallo en el 99 y terminó el estallido, lo que hizo Macri en el 2018. Un buen acuerdo te permitiría estirar 4 años el pago de la deuda, pero para eso necesitas una movilización social que te habilite un proceso político de esa magnitud. Y si no se puede eso, el default no es lo ideal, pero es mejor que un mal acuerdo, porque un mal acuerdo te va a llevar al mismo punto final del default, pero con más deuda encima, como hizo Macri. Si Macri, en vez de haber tomado la deuda del FMI en el 2018, hubiera establecido un control de cambio, etcétera, hoy estaríamos en una situación similar, pero sin $50.000 millones de dólares de deuda. Sí, un mal acuerdo
No cabe duda que es el peor escenario. Un mal acuerdo no solamente vas a terminar en el default, Pero sino que además, claro, con sino más que además vas a pobreza. terminar repudiado Claro. por todo el mundo. Es lo Pero peor con que más puede pasar. pobreza y con más pobreza. deuda. Claro. O sea, la única posibilidad que tenemos, la única forma que tenemos es saber bancar el gobierno que elegimos entre todos, saber entender cuáles son los tiempos, pero sobre todo saber entender que las transformaciones de carácter popular son eso, transformaciones de carácter popular, y requieren que aquellos que nos vamos a beneficiar con esa política, y sobre todo aquellos que menos tienen, tienen que ser protagonistas y no espectadores. Para eso las organizaciones sociales, políticas y gremiales tenemos la obligación de estar inmersos en esta discusión desde todo punto de vista, estar muy metidos en la discusión, porque nosotros somos los que establecemos esa relación de fuerzas. Nosotros somos los que podemos lograr hacer algo que parece imposible, que es pararnos con una deuda absolutamente impagable y utilizar ese pararnos para poder crecer y evitar el sufrimiento a nuestro pueblo. Aquellos que prestaron el dinero sabían perfectamente que no se iba a poder devolver. O sea, sabían perfectamente que estaban generando esta trampa para poder después someternos a esta disyuntiva, a la disyuntiva de apoyar, que el gobierno se apoye en la movilización popular, obrera, social en general, y entonces quede preso de esa lógica, preso en el mejor sentido, de esa lógica, y no sujeto a las condiciones que le impone el Fondo Monetario Internacional. Lo sabían perfectamente, nosotros también sabíamos que iba a ser difícil, tal vez pensábamos que no tanto, siempre pensábamos que era difícil, pero tal vez no tanto, pero bueno, entonces ahora los tiempos urgen, y urgen que se fortalezcan los lazos de comunicación entre el gobierno y las organizaciones que tenemos representación, tanto de trabajadores como sociales. Urge porque es el elemento que define la situación. No tenemos una región unificada, no podemos hoy disponer de un mercado regional, digamos, de la manera que podíamos disponerlo en algún momento. Entonces lo que tenemos es, vamos por salario, vamos por jubilaciones, generemos un círculo virtuoso que en definitiva es la única plata que seguro se está quedando en el país. Es el único camino coherente y el único camino posible para evitar sufrimientos mayores. Estamos llegando al final y los saludamos a todos y los convocamos a la próxima de la Cultura del Trabajo. Muchísimas gracias.